Pues buenas tardes a todos y a todos. Bueno, a todos hoy. Creo que iba a entrar mi hermana. Espero que entre, así por lo menos. Parecemos el Un grupo de ejemplar. Dolbach y Diderot aquí. Esto es terrible. Bueno, hoy es la tercera sesión de Gente peligrosa, el radicalismo olvidado de la Ilustración Europea, de Philip Blom. Y es la sesión número 152. Y nada, estamos todos, como decía Paco, encantados con este libro que está moderando nuestro compañero Julio. Y te paso sin más la palabra, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar nos habíamos quedado el otro día en el capítulo 9, que yo hubiera deseado avanzar un capítulo más para que fuera un poco más equilibrado el reparto de las sesiones, pero bueno, quedamos ahí, a ver si conseguimos avanzar un poco más. Pero en cualquier caso, como el debate fue muy interesante, pues lo doy por bien empleado. Bien, capítulo 9 dice una filosofía natural. Los filósofos ilustrados tenían una confianza ciega en que la ciencia era capaz de mejorar la sociedad y explicar el universo. El método científico era la alternativa obvia a la fe religiosa, y ese entusiasmo por la certeza científica estaba dejando de ser algo exclusivo de círculos reducidos. Estaba llegando a las calles. París era un hervidero de ideas desbordante, de descubrimientos que intentaban arrancar los secretos del pecho de la naturaleza, según un dicho popular de la época. Mientras tanto, los filósofos del círculo de Dolbach se preocupaban por desarrollar una nueva moral sin hechizo alguno y sin base en creencias en el más allá. Un pensador clave que influyó en el pensamiento radical ilustrado fue un poeta muerto hacía casi 2000 años, Titus Lucrecio Caro, cuya obra de Res Natura fue traducida al francés por el Barón, y del que casi todos tomaron ideas en su concepción de la naturaleza y de la moral. Dado que esta obra ha sido ya comentada con anterioridad en el club, no vamos a reincidir en sus ideas. Solo decir que para Lucrecio los dioses eran invenciones poéticas, sombras efímeras, y para los ilustrados su lectura fue como salir al aire libre, al viento tonificante de la libertad intelectual. Con su mezcla de claridad intelectual y patos moral, Lucrecio fue tal vez el antepasado más directo de la Ilustración. Podría haber tomado perfectamente parte de sus reuniones, ya que la mayor parte de sus ideas eran compartidas. Tal vez inspirado en la obra de Lucrecio, Dolbach escribió un libro titulado Sistema de la Naturaleza, un amplio trabajo en el que presentaba todos los argumentos en favor del materialismo que había en el siglo XVIII. En sus palabras, la naturaleza no es un universo moral, afirmaba el autor, sino un mecanismo ciego del que los humanos son una parte que se halla en cambio constante, igual que los otros organismos. Esperamos que la naturaleza exista para nosotros y queremos creer que nuestro sufrimiento es algo cargado de significado. Proyectamos en la naturaleza intencionalidad, el bien y el mal, porque creemos en fuerzas misteriosas. Humanizamos a la naturaleza dándole una voluntad a sus mecanismos ciegos. Somos mortales y anhelamos la inmortalidad. Estamos rodeados de sufrimiento carente de sentido y creamos la idea de justicia después de la muerte. Nada parece más aterrador que vivir en un mundo sin significado, sin finalidad. Y es ahí donde cobra forma la idea de un ser que corrige todos los males de nuestra existencia, un ser perfecto que es la antítesis de nuestra imperfección. El universo, continúa diciendo, está hecho de materia y movimiento. Diferentes clases de materia se combinan, se descomponen y vuelven a combinarse para formar el mundo material según la necesidad que se expresa en las leyes de la física. La Tierra puede no haber tenido siempre su forma actual. Quizás sea una masa que en el curso del tiempo se separó de otro cuerpo celeste. Los seres humanos son animales sociales y el placer solo puede alcanzarse por medio de la sociedad. La virtud es lo más útil para aumentar el placer del mayor número de personas. El poder de los gobernantes, continúa diciendo, es la verdadera fuente del mal moral. A los seres humanos se les ha gobernado con maldad y es hora de librarse de la servidumbre, aunque sea por métodos violentos, decía un varón que por otra parte era un hombre nada violento.
Perdonad que haya sido tan extenso en la incorporación de este párrafo, pero yo creo que habla mejor de lo que podamos haberlo resumido, ¿no? De cuáles eran las ideas que les guiaban. Podemos suponer que todos los poderes y todas las autoridades del siglo XVIII tenían motivos para escandalizarse por estas opiniones, y no tardó en dar lugar a un gran escándalo, con refutaciones y contraargumentos desde los sectores religiosos, pero también criticado por el patriarca de la Ilustración, Voltaire, que lo censuró tanto por las ideas que contenía como por su temor a que su autor pudiera hacerle sombra y restarle protagonismo. En el libro se anticipan ideas que se desarrollarán un siglo después: la teoría de la evolución, la antropología cultural o las bases de una psicología que compartía con Hume, y una visión para la cual su época no estaba todavía preparada. Bien, la pregunta número 10 dice: Dolbach, en su libro, defiende el racionalismo como base para el funcionamiento de la ciencia y de la sociedad. Pero en el mundo actual dominan grandes empresas tecnológicas y grupos económicos cuyas decisiones no persiguen un mundo más racional y justo, sino su propio beneficio. ¿Sería posible un futuro con un gobierno mundial basado en el bien común? No sé si la pregunta es un poco pretenciosa o bueno, cabe plantear algo parecido a una gestión internacional, mundial, de la vida, al menos en algunos planos, ¿no? Pero en fin, dejo el tema para que lo comentéis. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si me lo pides tú, sin ningún género de duda, Carmen, hola. Hola. Decía, básicamente la pregunta lo que plantea ¿es posible en el mundo actual, más allá de los intereses de las grandes empresas que no buscan un mundo más racional, sino un beneficio descomunal? ¿Es posible en el mundo actual, dice la pregunta textualmente, ¿sería posible un futuro con un gobierno mundial basado en el bien común? Bueno, tenía la palabra Jorge. No, simplemente quería decir que esto me recuerda a una de las lecturas que hicimos del año pasado, Tres utopías contemporáneas de Francis Wolff, que justamente la tercera, que es la que él defiende, es la utopía que expresa esta pregunta, y que él ya la llamaba utopía, con lo cual creo que la respuesta, no sé si animarme a ir más allá que Francis Wolff y decir que sí, que sería posible. Suena un poco a chino, ¿eh? Pero bueno, sería genial, pero no lo veo. No sé quién más, alguien que tenga una visión más No, positiva. yo quisiera decir que justamente algo semi-positivo en este sentido es este acuerdo que se llegó sobre un mínimo impuesto para evitar que se vaya a paraísos fiscales, que no sé muy bien cómo funciona, vi los títulos, pero si se llega, que fue aparentemente aprobado por 140 países, si se puede avanzar en eso sería extraordinario. Después, bueno, está el tema del cambio climático, de pagar, pero bueno, no sé. Gracias, Silvina. Gracias. Paco. Sí, bueno, pues voy a poner yo la nota positiva. De entrada, creo que la idea esta del varón me parece que es verdad que es muy cándida, ¿no? Eso de presuponer que el hombre, una vez liberado de las ataduras de la religión, ya no tiene miedo al más allá y puede dedicarse a buscar su placer con la prudencia de comprender que tiene que su placer va a depender en algún momento de la cooperación de los demás, ¿no? Eso me parece cándido, ¿no? Bueno, es la ética del momento, ¿no? La ética de la Ilustración, ¿no? Basada en la razón, ¿no? Que identificaba la virtud con aquello que es útil para los individuos que viven juntos en sociedad, ¿no? Porque en el fondo somos animales sociales. Pero yo no creo que haya que plantear si es posible ese gobierno mundial ético, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es trabajar para que lo sea. Quiero decir, quizá no va a ser como nosotros nos lo podríamos imaginar beatíficamente, con la humanidad moviéndose solo por bondad, ¿no?
pero sí se pueden establecer unos límites a los impulsos de codicia, de ganas de imponerse a los demás, de poder, de placer. Es la famosa frase esa de Baudelaire, ¿no? El mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Creer que no podemos aspirar a ese tipo de sociedad del bien común supone resignarse a vivir en la... Bueno, pues yo creo que no es la mejor de las situaciones vivir con esa sensación de derrotismo, ¿no? No digo que vaya a ser fácil. Seguro que es bueno, seguro no, es dificilísimo, ¿no? Pero desde planteamientos claudicantes, pues no se llega a ningún lado, ¿no? De todas formas, ellos, con este movimiento, el movimiento de la Ilustración, ¿no? Son unos principios que están plenamente vigentes, quiero decir. Esa idea de que se puede educar, sacar de la ignorancia y que ese salir de la ignorancia va a ayudar a la gente a ser mejor, moral, éticamente, pues yo creo que en el fondo está en la base de lo que decía, ¿no? De que, bueno, sí que se pueden conseguir cosas, ¿no? No sé si ese acuerdo del que hablábamos antes, del que hablaba la compañera, ¿no? De la imposición para las empresas, para los impuestos para las sociedades, ¿no? No sé si el control de Facebook, pero se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos llevar por la sensación de que ya está todo hecho y que no tenemos margen de maniobra. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que esa actitud nos deja inermes. Sí, vamos, Paco, estoy de acuerdo en lo que dices, que hay que ser muy optimistas. Y de hecho, yo creo que hay razones en el mundo actual para serlo. Bueno, tenemos la ONU, que no es poco, o sea, un organismo internacional que con todas sus ineficiencias y sus patas cojas es capaz bueno, pues de haber aglutinado ya desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy y que se siga manteniendo vivo. Bueno, pues no deja de ser una esperanza y hay acuerdos, efectivamente, que yo creo que la pandemia también ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas a nivel internacional, no con una perfección absoluta, como sabemos, y con unas desigualdades descaradas, pero bueno, yo creo que son pasos que desde luego hace un siglo hubiesen sido impensables. Yo también estoy de acuerdo contigo, Paco. Carmen. Yo es que me pasa una cosa, que en cuanto salgo de mi hábitat y de mis salones de amigas, ya me pierdo con el mundo global. Estamos hablando de felicidad comparada con estos señores que vivían en la opulencia, en la felicidad más absoluta, viviendo en casas de campo, teniendo sus querindongas, teniendo sus placeres, hablando de lo divino, de lo humano, y bueno, haciendo libros que eran leídos y que eran discutidos y que luego, pues la verdad es que han tenido mucha influencia en otros pensadores posteriores, etcétera, etcétera. Ahora, el mundo global a mí me parece que está hecho por y para los ricos. Los de a pie, las personas de a pie, tenemos eso, los salones de amigas, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, los salones de amigas que son la mayoría de las veces en cafeterías o por chat, y luego el hábitat de la casa que te puede permitir pues, un desarrollo más o menos de felicidad, que son momentos, y las lecturas, los cines, los teatros, y no tenemos mucho más acceso a decidir. El mundo global está decidido por los grandes magnates, los grandes empresarios, los grandes financieros, y hemos visto cómo la ONU pues, no ha podido hacer nada en el tema de Afganistán, de salir de la situación
en la que han entrado, ni siquiera sacar de allí a los propios colaboradores que han estado con las potencias que estaban allí. Y cuando nos demos cuenta, pues estaremos ya con gente que viva en el espacio o que viva o que planee hacer viajes al espacio. Y bueno, yo no sé, habría que definir qué es el mundo global, porque para mí el mundo global lo que me hace es la puñeta. Porque es que yo pago los impuestos que me dicen, tengo que alimentar personas en mi entorno que ya no dependen de mí. O sea, es que vamos a ver, si ya ni siquiera podemos disponer de nuestro propio país, ni de nuestra propia economía. ¿Dónde está el mundo global ese que augura un mundo mejor, más equilibrado, más benefactor, más justo? En fin, ahí lo dejo. Yo reflexiono esas cosas porque son las que pienso. Yo lo que leo me parece muy bien, leo, y bueno, pues son cuentos chinos, la verdad. O sea, es que muy bien, muy ilustrativo, me divierto mucho, son libros muy distraídos, muy entretenidos, muy chauvinistas, de lamerse el ombligo unos con otros, y bueno, en cierta medida, pues casi prefiero novelas, de verdad, porque esto es que me enciende, ¿eh? Es que me encienden estos libros. Yo creo que están escritos para encender un poco. No sé qué opináis, ahí lo dejo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Un segundito. ¿Alguien quiere...? Sí, Jesús. Hola a todas y a todos. Pregunta complicada, Julio. De verdad, creo que lo digo con honestidad intelectual, en el sentido de que pues hemos pasado ya más o casi un siglo con una organización como la ONU, que pretende a nivel mundial pues ser, digamos, como esta conjunción de todas las aspiraciones de todas las civilizaciones del mundo, ¿no? Y vemos que pues es complicado ponerse de acuerdo, que es complicado que realmente pudiese existir un gobierno así a nivel mundial, pues por las diferencias políticas, económicas que hay en las distintas regiones del mundo. No deja de ser una buena idea, poco práctica, me parecería, hasta para lo que hemos visto hasta ahora, pero yo creo que habría, por ejemplo, que regresar un poco a lo que es la definición de bien común, para poder también entender si un gobierno mundial podría hacer esa función, podría cubrir esa función para toda la humanidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pensando un poquito antes de venir al debate en las ideas de Aristóteles, de lo que hablaba yo en el debate anterior de la escolástica, de Tomás de Aquino, de los socialistas utópicos, de Marx, de Erich Fromm, ¿no? Pensando en todos estos, en todas estas ideas, creo que son pocos los seres humanos que pueden tener una buena vida, en el sentido en el que deseaban todos estos autores que la humanidad lograra tenerla, ¿no? Una calidad de vida, como dice Carmen, quienes se reunían en estos salones pues ya gozaban de una cierta comodidad, de una cierta posibilidad para
dedicar su tiempo a tener tiempo de más calidad y a reflexionar sobre todas las cosas. Yo creo que alcanzar un nivel mínimo que pudiera llamarse buena vida, que pudiera acercarnos a un mínimo de bienestar, para que todos pudiéramos gozar de esas circunstancias en Europa, en América Latina, en Asia, en África, pues estamos lejos todavía de poderlo conseguir. Y es por eso que pues uno pensaría, bueno, la ONU, claro que es importante que existan organismos internacionales, tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevar asuntos que ya trasciendan, digamos, lo nacional, pero sigo pensando que es poco práctico en los hechos, que pocos son los que pueden tener acceso a estos foros, a estos organismos y a estas instancias decisorias, ¿no? A los jueces, y en ese sentido, pues creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Me parece interesante, por ejemplo, lo que planteaban Freud y Fromm en el sentido de tratar de hacer real esa utopía tomando conciencia de nosotros mismos. Y creo que en buena medida, como lo dice el libro y como lo dice también el otro que nos sugeriste leer sobre el arte de la conversación, que creo que vale muchísimo la pena acercarse a estos dos libros. Creo que justamente lo que lograban hacer a través de la conversación estos personajes que participaban era cobrar conciencia de sus capacidades. Yo creo que todavía la humanidad está lejos y estos organismos internacionales están muy lejos de poder explotar todas las capacidades de los seres humanos en todos los sentidos, ¿no? Y creo que como lo dice Fromm en la mayoría de sus libros, pues mucho del problema es que el ser humano todavía confía demasiado en el sector empresarial como una solución. Por ejemplo, el neoliberalismo, pues que es una corriente económica que pretende resolver todo a través de la economía, o bien el estatismo, ¿no? También como otra corriente del pensamiento en la que se pone demasiada fe en el Estado como la posibilidad de realización del ser humano. Por supuesto que yo creo que deben existir estados fuertes que puedan hacerle frente a las circunstancias que nos vienen a partir del mercado, ¿no? De la predominancia del mercado. Pero sí creo, como lo decían todos estos humanistas, porque en el fondo Fromm, Freud, Eckhart, los escolásticos, Marx, todos son humanistas. Sí creo que es indispensable explotar los potenciales del ser humano en todo lo que haga. Y para eso solamente pues la base es cobrar conciencia de sí mismo, cobrar conciencia de la clase social, de la región del mundo a la que pertenece, de la historia que cada uno tiene y cómo hacerle frente, ¿no? De manera organizada y también de manera individual a todos esos aspectos. Yo creo que bien vale la pena que existan esos organismos, pero mucho hay que hacer todavía por la educación y por la cultura, llevarla hasta las regiones más lejanas del mundo para que eso se pueda materializar. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más quería? Sí, Paco. Sí, yo quería un poco replicar a lo que decía Jesús y a lo que decía Carmen, ahondándoles la razón de que es verdad que queda muchísimo camino por recorrer y que no depende de que cada zona geográfica tiene diferente nivel de desarrollo. El mero hecho de que existan estos organismos, de que haya esa voluntad de que todos tengamos unas reglas comunes, ya es mucho. Efectivamente, en algunos sitios está más desarrollado, en otros menos, pero es que hay que ir hacia eso. Quiero decir, el concepto de utopía
Hace 150 años era una utopía, y lo es todavía ahora para mucha gente, pero hace 150 años era una utopía aquí que la gente pudiera tener unas semanas de vacaciones remuneradas. Y ahora lo damos por normal. Era una utopía que la gente tuviera sanidad gratuita. Y es que ahora la tienen. Era una utopía que las mujeres pudieran tener la igualdad de derechos. Y ahora las tienen. Quiero decir, no podemos dejarnos abrumar por el camino que queda por recorrer. Yo lo que no pretendía ser tampoco tan cándido de pensar que ya está todo conseguido y tan... no, lo que digo es que no podemos caer en el derrotismo de pensar de que porque queda mucho por recorrer no hay nada que hacer. Justamente todo lo contrario. Justamente creo que es una demostración de que ese es el camino y que nos intentan hacer creer que no hay alternativa. Pero sí que la hay. Sí que la hay. Y estos logros sociales lo demuestran. Solamente era eso. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Carmen, ¿querías replicar también? Sí, yo quería simplemente decir que a mí el libro me ha parecido una crítica más que una exposición de ideas. Yo lo he interpretado así porque a mí es lo que me ha hecho sentir el libro, una crítica hacia lo que subyacía detrás de los libros y detrás de las ideas de estos señores. Allí había una serie de señores eminentemente vividores que escribían unas cosas y hacían otras. Y lo he visto así como una crítica. Entonces, la pregunta que tú planteas, Julio, pues con todos mis respetos, pues es una pregunta que me resulta ajenidad al texto. Y en cuanto a lo que dice Paco de la igualdad de la mujer, no está conseguida. Tampoco nos podemos poner a pensar en lo que se ha conseguido, porque es que se ha conseguido después de muchas guerras y de muchísimas formas de que el pueblo se ha rebelado, que son los trabajadores. Y los señores dueños de las fortunas han dicho, si no me trabajan, malamente voy yo a vivir como vivo. Habrá que ir cediendo donde se vaya pudiendo. Entonces, yo que he estudiado los tratados internacionales de la Unión Europea, pues os debo decir que ahora mismo hay un país, que me parece que es Polonia, que está incumpliendo un tratado flagrantemente, y es que deberían expulsarle de la Unión Europea, porque está primando la legislación nacional sobre la legislación europea, cosa que está firmada que no es así. Que cuando se hace una directiva y se hace una globalidad de una ley o de una medida que haya que tomar, es unánime para toda la Unión Europea. De modo que ni siquiera se respetan los tratados que se firman, ni siquiera se hace una repulsa inmediata de todo eso. Los tratados de la Unión Europea, antes la CECA, la Comunidad del Carbón y del Acero, que es como nació en 1950, pues nace precisamente para evitar guerras. Para evitar guerras y que la gente que estaba siempre en guerra, como era Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, pues que a través de esos tratados, Inglaterra no entró de primera, pero entró después, pues pudieran saber qué arsenales tenían, qué armas iban a fabricar, con lo cual crearon una unidad independiente para gestionar todo eso y ahí nació la Unión Europea de hoy. Entonces, nada de lo que se ha hecho hasta ahora se puede empezar a pensar en retrotraer que estamos mejor. Estamos mejor porque se ha luchado por ello y porque el ser humano ha ido avanzando y exigiendo que no se podía vivir en la indigencia, en la miseria, en la enfermedad, porque es que los mismos ricos se iban a quedar sin mano de obra, como pasó en muchas ciudades europeas. Nada más quería
añadir esto. Gracias, Carmen. Jesús. Yo coincido con Paco en el importante avance que se ha tenido desde mediados del siglo pasado a la fecha. Pero también me parece importante reflexionar sobre algo que yo comentaba, por ejemplo, en uno de los debates de Pinker, del libro de Pinker, ¿no? En defensa de la ilustración. Sin duda, volver a los ideales de la ilustración me parece que sería algo lógico, algo deseable para poder de alguna manera recuperar esa posibilidad de que los seres humanos tomemos conciencia de lo que está pasando a nivel mundial, pero creo que justamente, como yo decía en ese debate, como se han separado, ya corren por pistas diferentes la cuestión política, la cuestión económica y la cuestión cultural, este regreso a estos principios de la ilustración parecería que solamente tendría que tener cabida en el ámbito de la cultura. Y yo creo que muchos de los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional en estos organismos encajan en esa ruta, ¿no? de hacer un énfasis muy importante en los avances de la ciencia, de la cultura, de la educación, y se ha pasado por alto quizás, o los mismos organismos no tienen todavía los dientes para poder hacerse también con la pista política y con lo que pasa en la pista económica. Y hay muchas zonas, muchas regiones del mundo donde ha habido retrocesos importantes. Me parece que un signo de ello es, por ejemplo, que en América Latina esté habiendo este afán o estos movimientos por revisar los acuerdos constitucionales, que es lo que vendría a ser pues el contrato social de Rousseau en muchos países, Chile, México, Venezuela, en fin. El que esté habiendo estos despertares, por llamarles de alguna manera, en el ámbito de lo social, habla de que estos organismos han estado allí y no han hecho realmente, no han tenido quizás la posibilidad de incidir fuertemente en esos gobiernos donde ha habido pues a veces represión o gobiernos autoritarios, ¿no? Entonces me parece que siempre es importante volver a estos, a revisar, incluso teóricamente, aunque sé que el espíritu de muchos de estos libros que estamos revisando aquí en el club tienen que ver mucho más con la cuestión cultural y con un ámbito mucho más de lo artístico o un abordaje más artístico de estas cuestiones. Creo que es importante también regresar un poco a veces a la cuestión teórica para plantearnos pues que el reto es mayúsculo, ¿no? Todavía en resolver estas cuestiones, como lo decía yo hace un momento en el caso de Fromm, que él cuestiona abiertamente tanto el esquema mercantil que cosifica al ser humano como el tema del estatismo, que lo deja como un lactante, dice en palabras de Fromm, frente al Estado, como un ser dependiente absolutamente de lo que el Estado pueda proveerle o decidir. Y yo creo que la fuerza principal, me parece, Paco, debería estar en cada ser humano, en cada individuo. Yo no sé en qué medida ha podido avanzar realmente una organización a nivel mundial en esos aspectos, ¿no? Que es lo que me hace a mí verlo, no diría yo que soy pesimista al respecto, pero sí pues con cierto escepticismo, ¿no? Han pasado ya muchas décadas y todavía se ve muy poco avance de lo que uno esperaría o de lo que estos humanistas habrían esperado poder conseguir.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Estaba Joan y luego Jorge. Joan, adelante. No, perdona. Bueno, yo es que haría una enmienda a la totalidad. Yo siento ser el pesimista, pero es que yo creo que ni siquiera nos pondríamos de acuerdo en qué es el bien común. Y por tanto, buscar algo en lo que no nos pondríamos de acuerdo en lo que es, yo creo que es más que utópico, ¿no? Es absolutamente imposible. Todos sabemos que el bien común es que todo el mundo esté vacunado, por ejemplo. No veo a los países de Europa con manifestaciones en las calles forzando a sus dirigentes a que las vacunas lleguen de una forma accesible a África o no sé dónde. Es decir, y si miramos cultura, no sé qué. Yo sí sé que es el bien común para mí, pero tengo la sensación de que no es lo mismo de lo que es el bien común para gente de otras partes. De Europa, hablabais de esas organizaciones multinacionales como un posible embrión de ese gobierno mundial. Veamos Europa y veamos que hace 2 días pues un componente de ese grupo ha decidido, uy, el bien común ya no es mi bien y me voy y hago el Brexit. Es decir, yo creo que básicamente, y quizá es lo que Jorge nos dice en muchos debates, que él cree que la globalización ha muerto, no sé, quizás sí. Y quizá uno de los elementos que ha hecho es que hemos sido incapaces de ponernos, y lo estamos siendo incapaces de ponernos de acuerdo en qué es el bien común. Por diversas cuestiones he viajado en muchos países y he estado en muchos países, y ya no solo la situación social o política o económica, sino lo que te cuenta la gente de la calle, te das cuenta que tienen una visión de lo que es importante y lo que no es importante. Su escala de prioridades es absolutamente distinta. Con lo cual está claro que todo el mundo sabemos que es mejor que la gente no pase hambre que haya gente que pase hambre. Es mejor X que Y, pero a lo que quiere priorizar en distintas áreas del mundo son cosas distintas. Y por tanto yo creo que esa uniformización de los humanos para que todos vayamos en la misma dirección, a mí me parece imposible. Incluso tiene sus efectos no malos, sino horribles, como todo lo que estoy contando, pero es que no sé ni siquiera si es buena esa uniformización. Joan, nos dejas así siempre que intervienes con el corazón encogido. Está bien, está bien hacer un poco de abogado del diablo. Bueno, yo no creo ni siquiera eso. Yo creo que haces una defensa razonada de cuál es la situación, ¿no? Es difícil entender cuál puede ser la deriva del mundo, ¿no? en la que estamos. Jorge efectivamente ha criticado con frecuencia la dificultad en las últimas décadas de caminar en la dirección de la uniformidad. Pero por otro lado también vemos que hay cosas, has citado antes el tribunal, la justicia internacional, donde se han producido avances significativos. Y yo creo que detrás de todo está también la presión de la gente, de la población. Pues el dato que hay en este momento en la prensa sobre los papeles de Pandora, pues yo creo que son, bueno, formas de conseguir sacar los colores y que tomen decisiones aquellos que deben hacerlo. Y bueno, no sé si se conseguirá, por ejemplo, acuerdos sobre los paraísos fiscales, pero no cabe duda de que el único camino es el que se está tomando. Yo recuerdo he leído que a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se estableció un impuesto. Es decir, cuando hubo que pensar quién iba a pagar los platos rotos de la Primera Guerra Mundial, pues era obvio que quienes habían luchado
muerto o salido heridos en los frentes de batalla, que era la población, no eran los que debían pagar. Y se establecieron impuestos en Inglaterra, en Francia, incluso en Alemania en aquel momento, para los ricos, que rondaban el 60% de los beneficios. Vamos a ver qué diría la derecha española en este momento si alguien piensa en poner unos impuestos de semejante nivel. Pero quiero decir que las circunstancias históricas a veces son tan tremendamente cambiantes que, bueno, lo que hoy nos parece imposible se convierte en algo obvio según qué circunstancias. Bueno, Jorge. Sí, gracias, Julio. No, yo creo que justamente hablaba de las guerras mundiales y yo creo que hicieron falta las guerras mundiales para, ante el horror que representaron, la humanidad aceptase hacer acuerdos globales. Y gracias a ello se conformaron, bueno, las Naciones Unidas, estos organismos internacionales, la Unión Europea. Se aceptó ceder en las propias capacidades en el afán de integración y de construcción de paz. Pero como esa paz ha durado bastante, parece como que ya la tenemos dada y es una paz que no hay que mantenerla. Y ahora, tras la crisis de 2008, en la cual el sistema ha roto todas las costuras, pues entonces todos vuelven a mirar hacia adentro. Y yo traigo a colación el artículo que compartió hoy en el WhatsApp de Juan Luis Ebrián, que me parece que tiene un aspecto muy interesante, que dice el dilema o el contrapunto en las sociedades, tanto de la época de la Ilustración como ahora, es entre ilustración e identidad. Que se puede traducir más en la actualidad como mercado-fortaleza, dice. O también se podría llamar liberal autoritario. Es decir, el mercado como del lado de los liberales, del lado de Diderot, de Dolbach, podría llegar a esa conclusión. Es decir, que Diderot, Dolbach eran una élite globalizada. Recibían a ingleses, a alemanes, ellos viajaban, justamente como dice Carmen, eran una élite. Y vivían habían superado su identidad. Quizás nosotros aquí en este foro y en este club también tenemos un punto de globales y de superación de la identidad. Pero lo que está pasando ahora es que todo este modelo se le ha echado la culpa de que esta globalización, estas élites son las culpables de que haya tantos problemas en tantos países que están ahora volviendo a buscar su identidad. Como leíamos en el libro de Ece Temelkuran, en Turquía, el pueblo real y lo que representa a Erdogan. Entonces, no sé, me parece, si hoy Diderot y Dolbach vivieran, serían socios de este club, pero estarían también muy deprimidos con la marcha del mundo, porque no va en la dirección de lo que ellos planteaban. Creo que vivimos una etapa de integración bastante larga y creo que muy positiva, y a partir de la crisis del 2008, esto se ha roto y ahora estamos en una etapa de fragmentación, donde ante cualquier problema lo que se plantea como solución es la separación. ¿Hay problema en Cataluña? Pues se tiene que separar. ¿Hay problema en Reino Unido? Pues se tiene que separar de la UE. ¿Hay problema no sé dónde? Se tiene que separar. Nadie propone que la solución a las cosas sea la integración. Ahora la solución es la separación. No sé cuándo acabará este ciclo. Quizás hagan falta otras guerras. Ojalá no. Pero yo creo que todo esto, los quiebres se producen en acontecimientos muy violentos y muy duros, megacrisis o tal. Habrá que esperar algo así para que volvamos a cambiar. Bueno, quizás la pandemia es el cambio. Quizás este esfuerzo colectivo de curar una enfermedad global, pues nos vuelve a integrar. No lo sé. En fin, disculpen porque hablo de muchas cosas y no sé al final cuál era la idea principal, pero bueno, paso la palabra. No, está bien. Has tocado puntos muy interesantes. Sobre todo, pues como decía antes Joan, abrir polémica y abrir nuevas aportaciones. Y Carmen, Diderot y Dolbach estarían en este club. Estarían, yo estoy seguro. Y lo que decir,
Y Lucrecio. Lucrecio también, y Lucrecio. Presidente del club. Yo me apunto a Lucrecio, me apunto sobre todas las cosas a Lucrecio y a Epicuro. A ver, Joan ha planteado que habría que definir qué es el bien común. Pues es que está clarísimo, Joan. Y vamos a estar todos de acuerdo, todo el club. Mira, es la salud, es el trabajo, es el techo donde vivir, es la comida, es la paz social. Ese es el bien común, generalizado para todo el mundo. Luego has hablado del Brexit. Mira, el Brexit tiene detrás que quiere ser paraíso fiscal. De hecho, ya lo es. Ya lo era. Y claro, tenía unas contradicciones en los tratados que había firmado tan fuertes que no podía seguir ahí. Entonces, ahora la gente está sufriendo las consecuencias del Brexit. No son los ricos los que lo sufren, porque eso siguen llevando allí su dinero para pagar menos impuestos. Yo recuerdo que le pregunté a un amigo mío muy rico, bueno, no es amigo, conocido muy rico, que dónde debía llevar mis ahorros. Y me dijo que indudablemente Inglaterra. De esto antes de la crisis de 2008, ¿no? Y entonces preguntar qué es el bien común es que es obvio, pero es que eso no lo tiene ni siquiera 3/4 partes de la humanidad. Entonces, las entes multinacionales y globales, pues vamos a ver qué pasa, porque es que Europa es la única que sobrevive en un bien común relativo, que no lo tiene tampoco todo el mundo, pero quitando Europa y América, parte de América, los demás están jorobados, por no decir una barbaridad. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? Yo no hago nada más que pagar mis impuestos y votar cuando se puede y defenderme donde me dan palabra, pero poco más se puede hacer. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Carmen. De Miguel, hola. Hola, bueno, primero perdonar que no he podido incorporarme a tiempo y cuando me he conectado ya he visto que el debate estaba ya en un nivel altísimo, ¿no? Echando chispas. Así que he tenido que un poco ponerme las pilas, ¿no? Rápidamente para situarme. Perdona un segundo, te interrumpo, Luis Miguel, un segundo. Como vamos ya un poco pillados de tiempo y eso, vamos a cerrar. Si alguien quiere intervenir sobre este punto, que lo diga ahora, y si no, pues después de la intervención de Luis Miguel, ya pasamos al punto siguiente. ¿Os parece? Venga. Perfecto. Yo 2 minutos, de verdad. Primero, a ver, el tema del bien común, pues yo no tengo tan claro que todo el mundo compartimos el bien común, y aquí en este foro pues ya tenemos opiniones diferentes, ¿no? Pero sentando las bases de que pueda ser el que expresa Carmen y también Lucy, también el gran problema es cómo llegar a ese bien común. ¿Sabes? Allí pues desde luego no hay unanimidad de cuál tiene que ser el sistema social, cultural, económico, educativo para llegar a ese bien común. Eso por una parte. Y luego, un poco, también por lo que he estado escuchando, yo creo que una de las raíces del problema de lo que pasa es, por una parte, la necesidad que tiene siempre el ser humano, al menos en los países occidentales, de aspirar a más, porque, bueno, Carmen dice, pues a lo mejor en algunas zonas en Europa, Estados Unidos, bueno, se puede alcanzar un nivel alto de bien común, pero siempre queremos más. Y esto es así, ¿no? Es el infinito de las necesidades, ¿no? Y por último, y relacionado con esto, la hipocresía, creo, de las sociedades occidentales, ¿no? Donde puede decir que, bueno, sí, vamos a tratar de favorecer a todo el mundo, a buscar el bien común de la humanidad, pero al final nuestras actuaciones son puramente egoístas, ¿no? Lo que hemos comentado de la vacuna, ¿no? Si el bien común es que todo el mundo esté vacunado, o sea, ¿por qué los países ricos pues, no se vuelcan en facilitar la vacunación de los países que tienen necesidad, ¿no? Entonces yo creo que es una prueba palpante, perdón, de lo que es la hipocresía de las sociedades occidentales, ¿no? Ricas. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, pues si os parece, continuamos con el apartado siguiente. Lo titula Los jeques de la Rue Royale, o Royal.
Ese era el nombre que les había dado de forma cariñosa David Hume. Pero los miembros del grupo tenían un peligro no previsto, el de ser rehenes de una reputación que no hacía sino aumentar y de las dificultades de estar a la altura de ella. Empezaban a ser famosos fuera de Francia, aunque no se tratase de un grupo fijo ni de un club, y sus opiniones con frecuencia divergían ampliamente entre sí. No todos eran ateos ni publicaban libros, y no todos los enciclopedistas visitaban la Rue Royale. Hacia 1770, cada vez eran más los extranjeros que llamaban a las puertas de la casa, provistos de una recomendación o simplemente de una amable sonrisa. Provenían de toda Europa, pero sobre todo londinenses. El salón casi llegó a ser un lugar de encuentro de la Inglaterra literaria en el exilio, un lugar en el que se reunía buena parte de la élite intelectual del país. Entre ellos, Edward Gibbon, el gran historiador, autor de la historia y decadencia y de la caída del Imperio Romano, una obra audaz e inteligente que todavía hoy conserva toda su frescura. Comentando sobre lo que significaba la fe como una cínica imposición del poder en relación con el mundo romano, Gibbon afirmaba con sarcasmo que los distintos modelos de culto que prevalecían en el mundo romano se consideraban todos igualmente verdaderos. El filósofo los consideraba igualmente falsos y el magistrado igualmente útiles. Adam Smith también recordaba años más tarde con cariño las veces que cenó en la casa del barón. Conocido hoy principalmente como economista e inventor de la mano invisible del mercado, en la vida se le conoció más como filósofo moral. Para él, la compasión era el elemento que permitía a la sociedad actuar de un modo moral, incluso para el más grande de los rufianes. Otros aportaron menos a los debates, como Lawrence Stern, autor de Tristan Shandy, ese libro tan loco, tan sabio y tan alegre, en palabras de Diderot, y que sigue siendo en la actualidad una divertida obra. Se sentía tan cómodo en las reuniones que admiraba la capacidad que todos tenían para convivir sin morder ni arañar. Entre ellos, decía, reina una jovialidad y una educación infinitas, y cada hombre se va del salón con una mejor opinión de su propio talento de la que tenía cuando entró. Uno de los visitantes más importantes, que más impresionó a Diderot, fue el actor Garrick, tal vez el más famoso del momento. En algunas de las representaciones que improvisó para esa audiencia, consiguió expresar con profundidad el sentimiento trágico de un personaje y, acto seguido, el de otro opuesto de carácter cómico. Diderot pensó que el secreto de Garrick debía residir en el control de las expresiones, en cierta profesionalidad que no le exigía experimentar todo lo que interpretaba, en la capacidad del actor para separar la expresión del sentimiento. Entonces, ¿cómo podía el arte expresar la verdad mintiendo? ¿Y cómo es posible la comunicación si es tan vulnerable al engaño? El lenguaje es tan ambiguo que puede expresar cosas totalmente distintas según el contexto. ¿Cómo es posible entonces expresar un hecho con un lenguaje tan poco estable? ¿Tenía razón Descartes en su duda permanente? Pregunta número 11. El lenguaje, en general el arte, tal como pensaba Diderot, parece ser ambiguo y prestarse a interpretaciones. En la actualidad, muchas palabras se han vaciado de contenido y su uso se ha frivolizado, como libertad, revolución o fascismo. O eso es parte del lenguaje, es parte de la riqueza y de la dinámica viva del lenguaje. Quiero preguntar, repito la pregunta. En la actualidad, muchas palabras se han vaciado de contenido o su uso se ha frivolizado, como libertad, revolución o fascismo, o eso es parte de la riqueza y la dinámica viva del lenguaje. En fin, tengamos en cuenta que uno de los aspectos que desarrollaron estos hombres de la Ilustración fue también la aparición del lenguaje como materia de estudio, de la lingüística. En esta época estaban creando las academias de la lengua, etc. De manera que no es un aspecto ajeno al pensamiento de aquella época, pero creo que sigue teniendo su parte de actualidad. ¿Alguien quiere intervenir sobre este apartado? Carmen. Venga, me lanzo yo porque veo te vamos a invitar que no interviene nadie.
Mira, Diderot, lo que pasa es que... Oye, perdón un segundo, Carmen. Os voy a pedir a todos, si es posible, sin cortar los argumentos que cada uno quiera exponer, intentemos hacerlo de una manera breve para que podamos llevar la charla. Vale, yo voy a ocupar un minuto haciéndote caso. Mira, son y 59 a 60. Venga. Pero vamos a ver si va a saltar a 60. A 61 me voy. Mira, yo creo que Diderot lo dijo muy claro. Dijo, hay que hacer establecer qué significan las palabras, y por eso emprendió la noble idea de la enciclopedia, ¿no? Y ahí está escrito pues lo que significaban, que está derivado, como María Moliner hizo también aquí en España, con su diccionario del uso del español, que no tiene nada que ver con, o tiene que ver en realidad con el diccionario nuestro, pero también ella amplía los usos y costumbres de la utilización de las palabras. Es lo más maravilloso que tiene el ser humano, las palabras para podernos comunicar. Entonces, lo que has dicho para mí de la banalización de ciertas palabras es cierto, te doy la razón, y creo que está hecho con plena intención. Y es, los totalitarismos, pues lo que tratan siempre es de confundir, de crear una falsa idea de lo que realmente significa el fascismo. La libertad está siendo utilizada por los dictadores, la palabra libertad, cuando es imposible, es totalmente contrario a ello, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que no se puede banalizar las palabras, hay que utilizarlas, y el que las banalice hay que explicarle que eso no es así. Pero bueno, con los debates que tenemos en televisión y tal, pues ya estamos viendo que eso no es posible. Nada más, ahí he cumplido, ¿eh? Has cumplido plenamente, Carmen, muchas gracias. Jesús. Gracias, yo también muy brevemente, Julio. Yo creo que sí, el lenguaje evoluciona efectivamente, y nuestras definiciones cada vez se pueden hacer mejores, añadiendo cuestiones, observaciones, trayendo a colación revisiones históricas, ¿no?, de los conceptos. Yo ponía, por ejemplo, el tema de la definición de populismo en algún otro debate, cómo ha cambiado también nuestra visión de lo que es el populismo, ¿no? Por ejemplo, lo que en México entendemos como populismo en la etapa cardenista, a lo que entendemos hoy como populismo en la actualidad. Ha pasado, creo, también por el tamiz de la economía, o del poder económico y del poder político, que lo ven ahora el populismo como algo negativo, ¿no? Entonces ya adquiere de alguna manera el término un cariz peyorativo, y hoy nos referimos a los populistas quizás de una... la gran mayoría de la población se refiere al populismo de una manera negativa. Yo creo que inclusive por eso han nacido otras terminologías para decir, bueno, progresismo, ¿no? Gobiernos progresistas o gobiernos populistas progresistas, para referirse a un modelo económico y una visión política mucho más actuales, en consonancia con lo que quieren los movimientos sociales, por ejemplo, por llamar a un ejemplo, ¿no? El término bien común, por ejemplo, Aristóteles, que ya decía yo, lo definía como el bien vivir, ¿no? Creo que también ha pasado por una enorme evolución hasta llegar a mediados del siglo XX a ser equiparado con el estado de bienestar, ¿no? Me parece que el lenguaje está vivo y bien vale la pena que siga evolucionando y permitir que cada uno se apropie de los términos de la manera como mejor le convenga o mejor le parezca. Yo creo que si somos escrupulosos solamente a la hora de referirnos a los conceptos, pues eso puede ayudarnos, ¿no? Remitirnos a tal o cual autor o a tal o cual definición en un momento, en un contexto histórico determinados, pues también nos puede ayudar a entendernos mejor, ¿no?
Yo diría eso, ¿no? Yo diría que el lenguaje está vivo y que bien vale la pena que siga, aunque algunos términos efectivamente puedan vaciarse de contenido, como lo como bien lo anotas tú en la pregunta. Yo creo que siempre tenemos la posibilidad de recurrir a una mejor definición y hacer las aclaraciones pertinentes, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Está muy bien. Paco, querías comentar también, ¿no? Sí, pero muy brevemente. Es una pregunta interesante. A mí me ha hecho pensar que el diccionario define en gran parte una sociedad, ¿no? Los conceptos van cambiando, ¿no? Conforme que la sociedad va cambiando, ¿no? Y eso va reflejándose en los diccionarios o en la concepción que la gente tiene de las palabras, ¿no? El populismo que decía Jesús no es lo mismo ahora que hace 150 años, pero es que la idea de, por ejemplo, judío, la palabra judío, la palabra mujer, la palabra milagro, la palabra negro, son palabras que tienen un significado o tenían un significado y ahora tienen uno distinto, diferente, con sus matices, ¿no? Yo creo que el diccionario es un muy buen reflejo de la evolución de la sociedad. Muchas gracias, Paco. Jorge. No, yo quería decir justamente esto, Diderot, D'Holbach, ¿no? Como prerevolucionarios. En la Revolución Francesa, al final, el concepto central se consiguió construir con como la intersección de tres términos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. No se jugó todo a una palabra, porque justamente son elementos que se contraponen entre ellos y al final encuentran un punto de equilibrio, que ese es el ideario. Ahora lo que está pasando en esta etapa de fragmentación en la que estamos, y que también tiene un punto de populismo, pues se coge una sola palabra, libertad, como aquí, por ejemplo, ha hecho nuestra querida Díaz Ayuso, y gana unas elecciones, porque digamos, de alguna manera es un mensaje mucho más simple y se quita de la complejidad de tener que contrapesar diferentes objetivos, ¿no? Entonces ahora estamos en una etapa de volver a pensar en términos egoístas, porque en el fondo creo que es lo que tiene esto de la vuelta a la identidad en fin. Es decir, que las palabras, por supuesto, que pueden ser ambiguas, y la única manera de contrarrestar eso es componiendo oraciones y frases donde las palabras se equilibren entre ellas y se llegue a una suerte de compromiso. Cuando las quitas de contexto y te juegas a una palabra, pues la cosa se desmadra. No sé, una idea. Está muy bien. Muchas gracias, Jorge. Miguel. Sí, bueno, comentar que creo que las palabras son estupendas y la unión de las palabras del lenguaje es maravilloso, ¿no? Pero sí, efectivamente, en muchas ocasiones al final terminamos esclavos de las palabras. Y entonces hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo en explicar los conceptos que están detrás de las palabras. Y en ocasiones esas palabras llega un momento que han sido apropiadas por determinadas corrientes y realmente creo que hay que buscar ya otras palabras porque en el momento que se mencionan esas palabras que están de moda, ya la explicación no sirve. ¿Sabes? Un poco me recuerda pues un debate que tuvimos hace poco sobre el concepto de feminismo. Entonces, lo difícil que es hablar de atributos más o menos generalizados dentro del feminismo, pero aplicados también a los hombres. O sea, son dos conceptos que conflicten, o sea, que chocan, y entonces ya, si queremos referirnos a esto, tenemos que buscar ya otras palabras. Entonces, yo muchas veces digo que somos al final también a veces esclavos de las palabras y hay que tener cuidado con esto. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Nadie más quiere intervenir sobre este aspecto, ¿no? Seguimos entonces. Capítulo 11. Yo quería... Lucila. Sí. Julio. Lucy, dime. Habla. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Perfectamente. Hola, buenas tardes. Mirar, en relación a lo de las palabras que
que pueden cambiar el significado. A mí me ha venido a la cabeza una que me parece radicalmente el cambio que ha sido impresionante, y es la palabra hostia. Esa es una palabra que hasta hace poco pues era una palabra religiosa y ahora se ha convertido totalmente en lo contrario. En darte una hostia es completamente lo contrario que era anteriormente. Entonces, a mí me parece que sí que ha habido un cambio muy, muy sustancial en relación a esta palabra. Una de las más sorprendentes para mí. Muy bien, gracias por la... ¿Puedo decir una cosa más? Silvina, lo que quieras. A mí lo que me preocupa de las palabras y el lenguaje en realidad es si nos limita en nuestra capacidad de comprensión del mundo que nos rodea, porque de alguna forma tenemos una estructura de cómo miramos el mundo que nos rodea y también cómo interactuamos con el resto de las personas, que está bastante marcada por las palabras, por el lenguaje. Y me pregunto si eso también nos restringe en la posibilidad de comprender y de mirar lo que nos rodea. Bueno, por eso desde los feminismos se habla tanto del lenguaje inclusivo, porque de alguna forma caemos en sesgos en el uso del lenguaje, o sea que sin darnos cuenta nos movemos de una cierta forma un poco restringidos o restringidas por la propia lengua. Y bueno, distintas lenguas que nacieron en distintas circunstancias desarrollan distintas palabras porque tenían distintas necesidades y tal vez hay cosas que les resultaban totalmente ajenas y no siquiera las pueden describir y no sé si las pueden percibir. Entonces eso es lo que a mí me preocupa del lenguaje, cuánto nos limita de la percepción. Todo. Gracias, Silvina. Jorge, ¿querías decir algo? No, simplemente que nos limita al 100%, porque nuestras ideas son nuestro lenguaje. Nada más. Cierto. Pero es el huevo o la gallina. ¿Qué viene antes? De todas formas, Silvina, me alegro que hayas introducido el mundo desde el punto de vista lingüístico que estamos comentando ahora del feminismo, porque el lenguaje inclusivo yo creo que es bárbaro, no lo hubiera podido incorporar en la pregunta porque yo creo que sí, que nos choca tantas veces cuando aparecen términos que se ajustan a esa forma inclusiva y que después, al cabo de poco tiempo, ministro, ministra, juez, jueza, médico, médica, enfermera, enfermero. Yo recuerdo cómo me sonaba de mal la palabra enfermero cuando se empezó a utilizar y, sin embargo, pues el uso la va incorporando y la va normalizando, ¿no? A veces hay palabras que son mucho más complicadas de entender y cosas que a mí me resultan horrorosas como el uso de la arroba para incluir los dos géneros, no sé. Es un tema, pero bueno, es un tema que da también para un buen debate, la verdad. Cierto. Seguimos entonces, ¿os parece? Capítulo 11, Grandval. Cada uno de los miembros del grupo tenía su propia vida privada. Mientras el varón era totalmente fiel a su esposa, Green convivía abiertamente con Madame d'Épinay, casada. Rousseau vivía en un largo matrimonio por lo civil y d'Alembert compartía salón y cama con la hermosa Julie de Lespinasse. Diderot mantenía su relación familiar al tiempo que compartía ideas filosóficas y cama con Sophie Voland, de cuya relación se ha conservado un buen número de cartas que permiten conocer el día a día y la evolución personal y filosófica de Denis. D'Holbach tenía una bonita finca en las afueras de París, a la que invitaba a sus amigos a pasar el verano. En ese ambiente bucólico de placeres sencillos y eterno brillo del sol, eso en París no estoy muy seguro, no es de extrañar que desarrollaran algunas de sus ideas sobre la pasión. La tradicional idea cristiana de moral se asienta en la culpa del pecado original, en la negación del deseo que se considera el mayor mal de la humanidad. Los apetitos de la carne son, desde ese punto de vista, la puerta de entrada a todos los vicios. Una sola caída puede hacernos morir en pecado mortal, del que podemos pedir
el perdón del Creador únicamente a través del clero de la Iglesia Católica. Desde Platón hasta los idealistas alemanes, esa fue la línea principal del pensamiento filosófico de Occidente. Solo un puñado de pensadores se alzó contra esa manera de ver las cosas. Epicuro y Lucrecio formaban parte de esa oposición, igual que pensadores posteriores como Montaigne o Francis Bacon. Para los amigos de la Rue Royale, el primer paso hacia una moral fundada, no en la negación del placer, sino en su búsqueda ilustrada, consiste en reconocer que el placer existe antes que la moral y que no hay nada negativo en el deseo y en su realización. Diderot lo veía como la materia misma de la que está hecha la vida. El deseo, decía, no es algo con lo que tengamos que vivir, sino el motor de la vida misma y de su realización. En el artículo que él mismo escribió en la Enciclopedia sobre el término jouissance, goce, orgasmo, sostenía que el goce y el deseo van de la misma mano y entre todos los placeres, decía, ¿hay alguno que valga más que los brazos del ser que piensa y siente como vos, que tiene las mismas ideas, que siente el mismo calor, vuestros mismos éxtasis? El nombre de ese, decía, el nombre de ese supremo éxtasis seguía haciendo sonrojar de vergüenza a hombres y mujeres, pese a que el más alto de todos los placeres, pese a que es el más alto de todos los placeres y tan intenso que todas las madres arriesgan la vida con tal de alcanzarlo. Solo el placer, concluía Diderot, te ha sacado de la nada. Para él, la felicidad de la relación sensual es la manera que tiene la naturaleza de asegurar la supervivencia de las especies. El amor erótico no es un instinto básico, sino también parte de un proceso de selección en el que los miembros de la pareja se eligen entre sí por ciertas cualidades, permitiendo así que la especie prospere. Para los felizmente liberados de los prejuicios, esta unión de dos cuerpos y dos almas es lo más natural del mundo. Su inefable placer puede disfrutarse sin la culpa que impone la religión y con un corazón tierno y un alma inocente que no conoce ni la desconfianza ni el remordimiento. Concluía Diderot. En su obra, El sueño de D'Alembert, la obra de Diderot, decía por boca de un médico que todo lo que es agradable y útil sin hacer daño a nadie es bueno por definición. La más inútil de todas las virtudes es la castidad, porque no da placer ni al individuo ni a la sociedad. En el siglo XVIII, pese a que estas ideas fueron rompedoras, existía un cierto ambiente liberal en las costumbres eróticas, al menos entre las clases más altas, que se refleja en obras de algunos pintores y sobre todo en la literatura. Con el potente personaje de Don Juan, del que circulaban varias versiones, las amistades peligrosas de Mirabeau, la educación de Laura o el arte de gozar de la Métairie. El personaje de Casanova era desde luego un buen reflejo de ciertas actitudes de la época. Pero para el grupo de la Rue Royale, toda esta literatura representaba un cierto nihilismo en las costumbres con el que no estaban de acuerdo, pues la búsqueda del placer no significa una mera satisfacción de nuestro deseo individual, sino que es base de una moral nueva. Todos buscamos el placer y huimos del dolor. Todos vivimos rodeados de gente como nosotros. Si nuestro placer coincide con el bien de la sociedad, seremos virtuosos y a la vez viviremos felices. Necesitamos una conciencia que nace de la compasión y de la necesidad de formar parte de algo más amplio, de un entorno social. Sus vidas, no obstante, eran de lo más corriente. Tenían una familia de la que ocuparse, eran felices con la vida que llevaban, eran celosos como todo el mundo y su ética sensualista no era desde luego una excusa para el libertinaje. Es fácil comprender por qué durante el siglo XIX, bastante más mojigato, la hija a la que tanto había adorado Diderot no se decidió a publicar la mayoría de los manuscritos del padre por su carácter irreverente y osado. Pregunta. Los ilustrados defendían una moral muy alejada del corsé que imponía la religión. En la actualidad, con las nuevas situaciones que surgen entre los grupos LGTBI, la aceptación del matrimonio entre parejas homosexuales, las opciones de poliamor o las familias monoparentales, el matrimonio monogámico tradicional ha dejado de ser la forma básica de relación o sigue siendo una estructura fundamental.
La verdad es que el capítulo, como todos los capítulos, dan para 20 líneas de debate diferentes, ¿no? Porque todo el concepto que tenían ellos sobre el placer es increíblemente moderno y rompedor. Un poco en contra de los principios que venían defendiendo la religión, como esa especie de aversión al disfrute, a la sonrisa, al placer que ellos acaban defendiendo. Entonces, la pregunta concreta, por actualizarla, es: ¿el matrimonio tradicional sigue estando vigente o está en crisis? El matrimonio hombre-mujer, me refiero. Carmen. Tenía la mano levantada Jesús, creo, ¿eh? Sí, bueno, pues Jesús, interven, perdona. Gracias, Carmen, pero bueno, brevemente diría que enlazando las dos preguntas, porque la pregunta anterior creo que pues también tiene mucho que ver con esta, Julio. Estoy muy de acuerdo en lo que menciona Silvina, porque el lenguaje muchas veces nos limita. Yo hablaba de un lenguaje en constante evolución y creo que el concepto que hoy se tiene, por ejemplo, de familia, efectivamente también es un concepto que está en evolución, en crisis, efectivamente, pero pues la crisis no necesariamente... nos han a veces educado a pensar que cuando hablamos de crisis es algo negativo, pero la crisis también puede ser una oportunidad de cambio. Entonces, efectivamente creo que está en crisis el concepto, está en evolución. Creo que por fortuna pues podemos todos comprender que las palabras no son las cosas, no son los objetos que queremos conocer, ¿no? Las palabras son un vehículo, un medio que utilizamos, el lenguaje, para podernos acercar al mundo que nos rodea y tratar de conocer las cosas, ¿no? Nunca la palabra será igual que la cosa, afortunadamente, pero nos da el mismo lenguaje, aún con sus limitaciones. Yo pienso que la posibilidad de reformular nuestros conceptos o de hacerlos más claros. Yo creo que el concepto de familia está cambiando, me gusta. Hay una historia aquí que a lo mejor ya por el tiempo no valdría la pena comentarla ampliamente, pero aquí, por ejemplo, en México, el concepto de cómo se llegó al matrimonio igualitario, pues tiene una historia que pasó incluso por otro concepto intermedio que se buscó como una posibilidad para mediar entre las distintas posturas, a veces muy encontradas, que tienen izquierda y derecha, y le llamaban sociedades de convivencia. Finalmente se encontró que ese concepto no era suficientemente amplio y se llegó, digamos que al fondo de por qué se negaba la derecha en México a aceptar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y creo que mucho tuvo que ver con lo que dicen las escrituras religiosas cristianas, en el sentido de que el matrimonio tiene que ser solamente entre un hombre y una mujer. Ese concepto, por fortuna, creo yo, está cambiando. Vemos cada vez más en México familias que o están compuestas por un solo, ya sea por papá o por mamá, creo que le llaman monoparentales. Sobre todo la gran mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres en México, y creo que por fortuna está evolucionando el concepto, está cambiando, y yo creo que para bien, porque de esa manera podemos ser más inclusivos también con quienes tienen una identidad sexual distinta, y eso pues creo que siempre será positivo, ¿no? Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Carmen, te escuchamos. Sí, bueno, primero decirte, Jesús, que no es una identidad sexual distinta, sino diferente. Hablando de lo que es el lenguaje, la precisión del lenguaje, quería comentar que el contrato matrimonial ya en España está superado en cuanto a diferencia de sexos. Ahora mismo tenemos una igualdad de
de matrimonio para homosexuales, lesbianas y heterosexuales, lo cual es una garantía de derechos muy importante para dejar vivir a las personas en paz. El matrimonio, en este sentido, tanto el tradicional cristiano como lo que ahora se ha reconocido, pues no es ni más ni menos que un contrato donde se reflejan los deberes y los derechos de los contrayentes, de tal manera que lo que se está salvaguardando ahí no es una dignidad de la persona o una valoración sexual de la persona o una proyección personal del individuo en el cual se vea ahí por el hecho de tener una ligación contractual con otra persona va a encontrarse su identidad. No se refleja eso en lo que es el matrimonio. El matrimonio como tal simplemente es una lista de derechos y de deberes que podemos en cualquier momento reivindicar. Ahora, si hablamos de otra cosa, pues entonces podemos decir que dentro del matrimonio puedes tener la mayor infelicidad de tu vida, que eso no lo garantiza unos papeles. La felicidad no la garantiza unos papeles. Lo que pasa es que los ilustrados pues tenían queridas, tenían mujeres que además eran aristócratas, muy cultas, muy metidas en la sociedad, casadas también, y entonces pues el tema de la infidelidad pues es lo que al hombre y a la mujer pues les ha hecho proyectarse fuera del matrimonio, pues quizá de una manera más plena, ¿por qué no? Tengo entendido que en Francia es muy normal que los hombres presuman de que las mujeres les son infieles. Parece ser que es un plus de que, oye, tengo una mujer que no solo es querida por mí, es que es querida por más hombres. Y bueno, en Cataluña, desde que los Borbones cortaron la cabeza a casi todas las mujeres que vieron por allí, pues hay déficit de mujeres. Yo lo he leído a nuestro ilustre escritor Mendoza, en el caso Savolta creo que era, donde explica muy bien pues este déficit de mujeres que ahora los catalanes llevan a gala robar la novia al que pueden, ¿no? Porque hay déficit de mujeres todavía. Entonces, es que esto de, mira, yo leí, había un libro muy de moda en la época de mi juventud, que era La función del orgasmo, de Wilhelm Reich. Seguramente los que tenéis mucha edad lo recordaréis. Y bueno, fue revolucionario, porque es que en España no se sabía nada de nada de nada. Y las mujeres pues nos enteramos de cosas pues leyendo a López Ibor, ya ves tú. O sea que es muy necesario el desarrollo personal aún fuera del matrimonio. El matrimonio salvaguarda unos derechos, unas obligaciones, unos deberes, y luego el que quiere pues cumple además con la fidelidad y yo creo que la estabilidad es lo único que sostiene el matrimonio, el no ser infiel. Todo el que es infiel ya está poniendo en riesgo el matrimonio, sea del tipo que sea. Y eso cuesta, amigo, eso hay que elaborarlo día a día y eso cuesta conservarlo y llegar a tener una estabilidad cuesta mucho. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Lucy. Sí, Lucy, adelante. A ver, en relación a la pregunta que hacías de que si la familia tradicional pues estaba en crisis por el haberse introducido familias de otro tipo, yo creo que no. Yo creo que no es excluyente. Al contrario, se han incorporado otras formas de familia y no tiene por qué la tradicional estar en crisis, sino que yo creo que se puede convivir perfectamente todas, porque antes no podía ser ese otro tipo de familias y ahora pues ha venido a enriquecer ese ámbito.
O sea, yo creo que no. Muchas gracias, Lucy. Nada. Yo cuando planteaba la pregunta, perdona, Silvina, ahora me pasaba por la cabeza un aula escolar, ¿no? Hace 25 años a nadie se le ocurría pensar que los 30 niños de una clase tuvieran otra cosa que un padre y una madre. Había algunos casos de divorcio, de separación, pero eran casos muy puntuales y muy raros, ¿no? Y alguna situación también un poco anómala, pero la inmensa mayoría de los chavales vivían en casa con su papá y su mamá. En la actualidad, mis nietos, cuando hablo con ellos de estas cosas, evidentemente sí que ellos caigan como jueces ni como valoradores de la situación, pero lo cierto es que la información que dan es que en una clase de 23, 24 chavales, pues hay 2 chavales que viven solo con su madre, hay otros 2 que viven con hermanos que proceden de otro origen, es decir, que su papá y su mamá se divorciaron, la mamá se ha vuelto a emparejar con otro señor que aporta otros 2 niños, hay alguno que es hijo de una pareja de 2 hombres o de una pareja de 2 mujeres. Hay varios que tienen solamente una mamá, que son de esa manera, pero no lo sé, que ahora es una especie de mezcolanza novedosa y extraña. Y sin embargo, bueno, pues eso no está generando el más mínimo problema. Los chavales de 8 o de 9 años, esto no lo ven como un trauma ni como una situación impensable, ¿no? En otra época. En fin, esta es un poco el contraste que hay en un mundo muy concreto que es en realidad reflejo de la sociedad en la que vivimos. Bueno, ¿alguien más? Luis Miguel, perdona. No, Silvina. Estaba Silvina. Bueno. No, porque no había levantado la mano en la pantalla. No, yo justamente lo que creo, no sé si hay tantas parejas de matrimonio igualitario comparadas con las parejas heterosexuales, pero sí que me parece que lo que cambió notoriamente es la duración de los matrimonios. Y me parece que en ese sentido hay mucha más, que dura menos un matrimonio y que hay una renovación de parejas y un cambio permanente. Y que hay también dentro de las generaciones más jóvenes, al menos en Buenos Aires, menos ganas de un compromiso a largo plazo en general. Entonces, ni siquiera se inicia un matrimonio así como en la forma tradicional. Hay otras formas de relacionarse en las nuevas generaciones. Pero no sé, y en las nuevas generaciones sí también hay más diversidad de género, un género fluido y diversidad sexual mucho más en Buenos Aires, por lo menos. Pero no sé cuánta grande es la fracción de matrimonios igualitarios comparados con el resto de las parejas. Sí es verdad que en Buenos Aires se había notado una disminución de los matrimonios heterosexuales y un aumento, o sea, de los que se van a hacer el contrato al registro civil, comparado con los igualitarios. Como que el nuevo matrimonio atrae más a la gente a querer hacerlo que lo tradicional. Lo tradicional la persona convive y no se casa. Muchas gracias, Silvina. Luis Miguel. Sí, a ver, yo creo que, bueno, que al menos en España sí que se ha avanzado bastante en este terreno, aunque desgraciadamente todavía hay episodios de radicalismo sobre todo esto y es una pena, ¿no? Y luego un poco, bueno, ahondar en lo que comentabas tú, Julio, yo lo experimento con mis hijas, ¿no? Pues esa diversidad de relaciones para ellas es absolutamente normal, ¿no? Es que ya ni se lo plantea, ¿no? Cuando a veces pues comentamos un poco en casa esto y a lo mejor pues nosotros lo planteamos pues como algo, digamos, que es un poco diferente para nosotros,
O sea, para ellas es que ya no es ni planteable, ¿no? ¿Y por qué me preguntas esto, papá? ¿Sabes? Si para mí es algo absolutamente normal. Tengo amigos, amigas, ¿sabes? Entonces, claro, es como la sociedad evoluciona y va interiorizando una serie de elementos, una serie de prácticas que incluso, bueno, me considero una persona bastante abierta, pero como no lo he vivido desde niño, tengo ese punto de verlo pues un poco diferente, ¿no? Y a lo mejor me cuesta un poco más esa interiorización más inconsciente, ¿no? Y veo que las nuevas generaciones, afortunadamente, ya lo tienen, la mayoría, lo tienen incorporado, lo cual creo que es estupendo, la verdad. Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, pues si no hay más intervenciones, continuamos con el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? El oso. El oso. Para Rousseau, la década de 1760 fue enormemente creativa y productiva. Sus novelas, La nueva Eloísa, Emilio, pero sobre todo su ensayo, El contrato social, habían tenido una enorme popularidad y aunque mejoraron mucho su autoestima, no disminuyó su obsesión contra los que habían sido sus mejores amigos. Alejado de la capital, optó por una vida sencilla rural en contraste con la que llevaban los ilustrados, asiduos de los salones, academias o encuentros personales que publicaban en revistas eruditas y en libros sobre todo tipo de temas, a la vez que sacaban adelante la enciclopedia, el proyecto más prestigioso e importante que nunca se había hecho. Frente a ellos, Rousseau ofrecía algo totalmente diferente. Su interés no era el de un mundo material de animales que evolucionan guiados por el instinto, sin apenas un espacio para la metafísica, para las emociones, para una ley eterna gobernada por Dios. Sus pensamientos combinaban la emoción con una defensa filosófica de la religión y de los sentimientos nobles frente a la fuerza anárquica de Eros y la fría mirada de la investigación racional. Al igual que Voltaire, consideraba que los sentimientos sanos y la religión son la misma cosa. Un relojero universal había creado el mecanismo del mundo y de la humanidad de acuerdo con la razón divina. Esas creencias deístas no participaban de los ritos y prejuicios del cristianismo, pero eran una manera de dar la vuelta a las bases ideológicas de la Ilustración radical. Sin embargo, Rousseau no era un escritor oscurantista. Antes, al contrario, su obra atrajo, unas generaciones después, lo que sería el movimiento romántico, que venera el drama de la individualidad y la importancia de la naturaleza. Supo traducir las ideas teológicas a un vocabulario muy popular. Sus admiradores podían ser creyentes y modernos, familiarizados con la cultura contemporánea y acomodados con la necesidad interior de la fe. Para él, la realización de nuestro destino como personas no está en esas ideas de impiedad, ateísmo y cháchara blasfema que sostenían sus antiguos amigos, sino en la vuelta a la naturaleza, a Dios y a las leyes que emanan de ellos. La razón analítica que defendían no solo los radicales, sino también Kant y Voltaire, era para Rousseau un problema tan grande como lo eran la pasión o el deseo, porque sus frutos, la civilización, la técnica, las artes, conducían sin remedio hacia la decadencia y la inmoralidad. Decía, tal cual sale de las manos del autor de las cosas, todo es bueno. En las manos de los hombres todo degenera, afirmaba él. Desconfiando tanto del poder de la pasión como de la razón, vio en la enseñanza y en la persona del profesor, como autoridad benévola, los medios para elevar el espíritu humano. Ese es el tema de su obra, Emilio. La voz de la naturaleza solo podría hablar a corazones no estropeados por la decadencia moderna, y tanto los niños como los adultos necesitan que los protejan de esos encantos corruptores. ¿Cómo conseguirlo? Y cómo podría ser la vida en armonía con la creación divina son los temas del contrato social. La obra comienza con una encendida defensa de la libertad, coincidiendo en eso con el resto de los ilustrados. Pero para conseguirlo es necesario un contrato entre los miembros de la sociedad. Esa idea ya la había expuesto Hobbes en su obra Leviatán, en la que afirmaba que el estado natural de la sociedad era una guerra de todos contra todos, lo cual generaba una vida solitaria, pobre, fea, brutal y corta.
en sus famosas palabras de Hobbes. Solo la ayuda mutua, un contrato social, podía hacer que la gente se elevara por encima del estado de anarquía asesina y permitir que los individuos prosperasen protegidos por la seguridad de las leyes. En línea con el pensamiento de Hobbes, Rousseau creía que la propiedad personal era la base de la civilización moderna y que eso producía violencia, opresión y servidumbre. Y esos malos hábitos solo podían superarse viviendo de una manera más comunal, sin la amenaza de poseer. Una asociación voluntaria en la que cada miembro se somete por completo a la comunidad, renunciando a todos sus derechos. Una suma del instinto sano y natural expresado por individuos no corrompidos que se unen para formar una república ideal. Es evidente por qué tantos utopistas del siglo XIX se sintieron atraídos por la idea de la asociación voluntaria, sobre todo cuando se relaciona con la moral corrupta del mundo avanzado y el deseo de un retorno a un estilo de vida más sencillo y natural. Pero tras estos planteamientos cristalinos surge también la parte oscura del escritor, sus paranoias y sus temores. La voluntad general no tiene una voz que pueda oírse ni interpretarse. Debe depender de individuos sabios que la ejecuten. Por otro lado, las divergencias de opinión en esa república son un peligro para la cohesión del grupo, por lo que deben ser neutralizadas por la fuerza si es necesario. Sin partidos ni grupos de interés que corrompan los instintos sanos del individuo, lo que finalmente se consigue es un Estado unipartidista, una dictadura. La censura es necesaria, según Rousseau, para asegurar la moral de la sociedad, y las leyes justas deben tener como referente el Espíritu de Dios, que seguirá siendo misterioso y más allá de toda comprensión. La causa común no es un asunto de participación democrática. Decía, si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, pero esa forma de gobierno tan perfecta no está hecha para los hombres. Más bien necesita una religión estable que aglutine las diversas voluntades del pueblo e infunda amor al Creador, a la nación y al Estado, junto con un príncipe sabio cuya voluntad sea ley sagrada. ¿Y los que no creen en las virtudes de la voluntad general? Pues habría que desterrarlos, y en los casos rebeldes la sanción justa es más severa, el castigo con la muerte. De una forma sorprendente, había pasado de la celebración de la libertad a la tiranía asesina de la virtud, un camino seguro para todos los dictadores que en nombre de la voluntad general solo ellos afirman entender, tienen permiso para controlar, censurar, mentir y castigar hasta la muerte. La pregunta número 13 dice, Rousseau llega a defender que la voluntad general sea interpretada por un hombre sabio, una forma de gobierno personal, una dictadura. El siglo XX, con las más duras dictaduras que se han conocido, ¿son el colofón de las ideas de Rousseau o obedecen a otras causas? ¿Los dictadores son psicópatas megalómanos o son intérpretes de esa voluntad general? Bueno, hoy estamos, como veis, sacando temas que más bien corresponden a una enciclopedia, porque estamos hablando de cosas muy distintas y muy interesantes. La verdad es que cada una de ellas sería, yo creo que, objeto de una sesión de debate. Pero bueno, estamos aquí hablando ahora de tema directamente político, que es el del origen de las dictaduras, quiénes son esos personajes y si en realidad los dictadores son simplemente golpistas que han llegado al poder por la fuerza o de alguna manera representan un interés general, una voluntad general. Lamentablemente no tenemos ejemplos históricos a los que echar mano, ni en Europa ni en América Latina. De manera que como no conocemos lo que es una dictadura, tendremos que teorizar, ¿no? Muy irónico eres. Venga, Carmen. Hay que ironizar un poco sobre las tragedias. Y Jorge dice que hoy Rousseau solicitaría la nacionalidad china. También es muy bueno. Seguro, no, seguro. Yo creo que sí, que lo que pretenden los dictadores es irrogarse en la voluntad general, es que es a lo que abogan continuamente. Ellos son los intérpretes de lo que quiere la mayoría.
Lo tenemos aquí palmario en nuestra Comunidad de Madrid. La señora Ayuso se atreve a decir que es el madrileñismo, que queremos los madrileños. Yo me considero madrileña aunque nací en Extremadura, porque llevo pagando aquí mis impuestos desde que trabajé, desde que empecé a trabajar y a vivir aquí, que además es una tierra, Madrid, que adoro porque me acogió de una manera maravillosa, sin trabas, sin distinciones. Nunca sufrí una situación diferente a mi colectivo, ¿no? Me encanta Madrid, es la ciudad ideal para vivir en el mundo, bajo mi punto de vista. De las que he conocido, ojo, no conozco todo el mundo. Pero vamos, que se irrogan los totalitarios absolutamente la voluntad de la inmensa mayoría, yo diría del 100% de la ciudadanía. Y entonces, gracias a lo que decíamos el otro día, de que hay más tontos que listos, pues los listos estos se aprovechan de los tontos que les siguen, y como hay muchos más tontos que listos, pues ahí están en el poder. Y llegaremos, yo el otro día hablando con mi médico, con mi médica, porque es una mujer, pues joven, y le decía, oye, tenéis una vida por delante muy dura, porque van a venir los totalitarismos. Digo, vais a vivir otra nueva dictadura aquí. Digo, ya está todo enfocado a eso, enfocado. Nada más que tenéis que ver cómo atacan a la democracia desde todos los frentes, desde el Tribunal Constitucional, desde el Tribunal Supremo, desde los discursos que dan por todos los lados patadas a todo. Las estadísticas se vulneran y se discuten, y di mentiras que algo queda. Sobre la pandemia, sobre la vacunación, no se ha hecho nada bien, es todo mal, mal, mal. Y lo repiten tanto que al final la gente que es tonta se lo cree. Y bueno, pues así estamos, ¿qué le vamos a hacer? Julio, has acertado en la pregunta. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Carmen. Si vamos a, Jorge propone ser sintéticos para que podamos avanzar un poquito más, así que os lo pido. Adelante, Jesús. Gracias, Julio. Brevísimo, por el tiempo, lo sé. Me confirma mucho esta parte del libro, algunas cuestiones quizás un tanto desordenadas que yo he tenido oportunidad de leer, de lo que sucedía en el siglo XVIII, siglo XIX, hasta el siglo XX, en cuanto a lo que se ha teorizado, ¿no?, sobre el Estado. Yo creo que hay que recordar que el propio Aristóteles también llegó a conclusiones parecidas a las de Rousseau, en el sentido de llegar a recomendar a los líderes, pues, a los gobernantes que gobernaran lejos del pueblo, ¿no? Que el pueblo solamente estuviera para legitimar las decisiones del Estado, ¿no? Creo que de aquí derivan muchas ideas, por ejemplo, el maquiavelismo, ¿no?, que tienen que ver con esta idea de que es más importante conservar la estabilidad y la paz que darle cabida a la participación democrática. Y también creo que derivan, por otro lado, movimientos que tienen que ver con el puritanismo, y esta idea de la anticorrupción, de la lucha contra la corrupción en otros ámbitos, en otros espacios de la misma Europa, ¿no? Entonces creo que como que se han ido tomando caminos, digamos, este es un origen común, pero a veces se bifurcan los caminos y se busca otras soluciones. Yo creo que hoy en día, a la luz de lo que se vio, lo que se vivió en las primeras décadas del siglo XX, pues yo creo que hoy los ciudadanos estamos como mucho más conscientes en el sentido de poder exigir a los políticos y a las personas que pueden ostentar el poder desde dónde están diciendo las cosas, ¿no? Podernos dar mucho mejor cuenta cuáles son sus intenciones antes de llegar al poder, para poderlos frenar antes, ¿no?, de que cometan cuestiones que pueden ir en contra de la democracia, ¿no? Es lo que yo
así de bote pronto podría pensar o son los pensamientos que me surgen después de esta lectura, Julio. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en este capítulo? ¿No? Seguimos adelante, seguimos con el último capítulo que había previsto para hoy, Crimen y Castigo. Un aspecto que interesó mucho al grupo de radicales fue el de la justicia social acorde con la comprensión de la naturaleza humana. Entre los invitados al grupo que habían escrito sobre el tema, destacó Cesare Beccaria, autor de Sobre los delitos y las penas. Sostenía que las ideas de lo que constituye un delito no eran inamovibles, sino que cambiaban con el tiempo. Los delitos, sostenía Beccaria, son aquellos que una sociedad decide criminalizar en un momento histórico dado. Desde esta perspectiva, la justicia en el siglo XVIII era una abominación. La tortura no es eficiente ni útil y además es innecesariamente cruel. Una sociedad más justa, decía, no se crea con castigos más bárbaros, sino con una organización más racional y el acceso a la educación. Las penas se habían utilizado, seguía diciendo, no para administrar justicia, sino para ejercer y preservar el poder gobernante. Y el más inútil y repugnante de todos los castigos era la pena de muerte. En el Salón de Dolbach, estas ideas fueron intensamente debatidas, si bien a Beccaria le costó bastante aceptar unos debates en los que la religión era duramente cuestionada, ya que él era católico. Sus aportaciones, no obstante, dejaron una intensa huella en el salón, aunque no todas eran compartidas. La pena de muerte, por ejemplo, era defendida por Diderot, incluso en una sociedad justa, ya que transmitía un mensaje muy claro. En su opinión, en una sociedad sin religión, en la que no se podía disuadir a las personas de cometer crímenes amenazándolas con un castigo después de la muerte, tenía que haber medidas que demostraran que la virtud se recompensa y el mal se castiga severamente. Para Diderot, Green o Dolbach, las ideas de Beccaria procedían de alguien que se ha criado entre algodones, alejado de los suburbios y de los barrios pobres. Pero la verdadera sociedad era otra cosa. La Ilustración no llegaba más allá de los círculos y clases cultas. La inmensa mayoría de la gente necesitaba tener la referencia del castigo para evitar los malos actos. Pero no todos defendían estas ideas. Helvetius, uno de los asiduos del grupo y con un enorme prestigio en toda Francia, sostenía que los seres humanos no son sino el producto de su educación y que una educación perfecta crearía necesariamente una sociedad perfecta. La moral pública mejoraría y el crimen dejaría de existir. La pena de muerte no servía al bien común, puesto que se limitaba a castigar a los criminales por no haber recibido una educación racional. Tampoco Voltaire era partidario de la pena de muerte. No solo se mostró de acuerdo con las ideas de Beccaria, sino que se comprometió en la defensa de algunos famosos acusados que, pese a todo, no pudieron librarse de la ejecución pública. Beccaria acabó teniendo una importante influencia en la elaboración de reformas judiciales en toda Europa y en Estados Unidos, así como en la Rusia de Catalina la Grande o en la supresión de la pena de muerte en Suecia. La pregunta 14 dice, Helvetius sostenía que los seres humanos no son sino el producto de su educación y que de una educación perfecta crearía necesariamente una sociedad perfecta. ¿Compartes esta opinión sobre el papel de la educación? ¿Una buena educación hace personas buenas? ¿La generación actual, con la mejor formación de la historia, es también la más perfecta? En este capítulo debo confesar que me debatí entre formular una pregunta sobre las ideas de Beccaria, que me parece que son interesantísimas, o sobre este otro aspecto de la educación. Como yo procedo de la educación, pues, en fin, estaba claro por dónde se inclinaba la balanza. De manera que lo dejamos ahí. Pero vamos, si quiere alguien intervenir sobre las ideas de Beccaria, el concepto de justicia, de cómo los delitos son en realidad lo que una sociedad decide que sea un delito, son ideas que me parecen tan modernas, tan interesantísimas, que vale la pena. Pero bueno, también todo el tema de la educación y la influencia en el comportamiento social, pues me parece que son también muy interesantes. Así que adelante y aprovechamos los 7 minutos que nos quedan de tiempo. Carmen, adelante. Micrófono. Carmen, no te oímos.
No se te Que escucha, me había ido el Zoom, Ahora. perdonadme, Empieza. se me había ido el Zoom. Yo quería, ya que dar la oportunidad sobre Beccaria, que lo más importante que hizo este hombre es que ya no dependía de la voluntad del juez el imponer penas, sino que las leyes eran las que las dictaban. Es decir, todo lo que no estaba en un código diciendo que era un delito no existía. De esa manera, ¿qué pasaba? Que las normas se conocían por cualquier persona y sabe de antemano si sus actos son constitutivos o no de delito. Luego también promulgó que las penas debían ser tan leves y humanas como fueran posible. De ahí nace que, por ejemplo, el indubio pro reo, ¿no? Que se debe dictar siempre una duda en beneficio del reo. Si se tiene una duda sobre algo, siempre tiene que ser esa duda que beneficie al reo. Y tantísimas cosas que este hombre yo creo que es de los más importantes de la Ilustración. De los más importantes porque verdaderamente su enseñanza ha calado en todo lo que fue posterior, tan importante para las personas como es conocer a priori qué es un delito y qué actos puede o no realizar con lesiones para su propia libertad. Ahí me quedo. Muchas gracias, Carmen. Parece muy interesante. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, sobre uno de los dos aspectos. Jorge. No, solamente añadir que a mí me resultaba muy curioso ver que este Beccaria era católico y era el menos cruel porque estaba intentando una justicia más humana y menos punitiva. Y los ateos ilustrados y con sus grandes ideas eran bastante más crueles en su visión. En fin, lo dejo ahí. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿La educación nos hace mejores? Pregunto. Eso tienes que responder tú como profesor. Hombre, yo he tratado de inculcarla. Otra cosa es que los sujetos pacientes, que eran los alumnos... Habría que saber qué tipo de educación, porque hay educación perniciosa. La ha habido. Ha pedido la palabra Lucila, ¿eh? Sí. Bueno, Lucila, que también ha sido docente. Bueno, pero espera, estaba en la palabra Carmen. Venga, pues, Lucy. Sí. Yo creo que una educación perfecta, pues ayuda, pero evidentemente no hace a una persona perfecta, porque una persona no solamente tiene la educación, tiene otros entornos que también la van a enseñar otras cosas y la van a condicionar, como por ejemplo la familia o el entorno social en que se mueve. Entonces, evidentemente, la educación puede dejar su pozo, pero nosotros hemos visto muchas veces en los institutos cómo condiciona muchísimo lo que son los chicos y su forma de ser y su forma de ver la vida por el entorno social en el que se están moviendo. Aunque nosotros intentemos hacer todo lo que podamos en conseguir pues que salga mejor persona, evidentemente, pero yo creo que solo la educación no hace a las personas más perfectas. Colabora, contribuye y puede hacer mucho camino, pero no todo. Y cuando se habla de educación, pues hay un capítulo que es la educación formal, la educación en el aula, por resumirlo, pero luego hay todo un mundo que es la educación informal, que es la que reciben, bueno, pues también en la casa, y yo creo que ese era el capítulo más fuerte, más potente, pero también con los amigos en la calle y con los medios. Los medios tienen una función tan fuerte en la educación de los jóvenes que no se puede menospreciar. Bueno, ¿alguien más? Entonces, si os parece, cerramos la sesión de hoy y le cedo la palabra a Jorge.
Muchas gracias, Julio. Pues nada, encantado de seguir con este libro, una sesión más. Decir que el próximo sábado vamos a comenzar una nueva lectura que es Otras mentes. No me acuerdo si era El pulpo, la mente y no me acuerdo qué más. Es todo un nombre muy largo. Siempre lo tengo que mirar cada vez que lo digo. De Peter Godfrey Smith. Y el origen y el origen profundo de la conciencia, es decir, el pulpo, la mente y el origen profundo de la conciencia. Que parece que es un libro buenísimo. Lo va a moderar Leonardo, colombiano de nuestro club que ahora reside en París, con lo cual, bienvenido en nuestra élite globalizada. Y le dedicaremos 2 sesiones. Nada más. Que tengáis buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Cuidaros mucho. Feliz Pilar. Hasta luego. Felicidades, sí, feliz Pilar. Feliz Pilar. Sí. Ya le transmito vuestra felicitación. Cierto, sí.